Antes de sumergirnos a hablar de los pros y contras de la obra, tengo que aclarar que nada que yo o nadie diga podrá quitarle la posición histórica de ser el primer largometraje de este medio en la historia de México. Arturo y Roy Ambriz han hecho una obra pionera en una técnica de animación conocida por ser la más complicada en un país como este, con la pinche situación jodida que traemos. Hicieron algo fantástico por lo que me siento tremendamente orgullosa. Es bonito cuando, para variar, algo te hace sentir orgullo por tu país. Por esta extraordinaria situación en el país del tequila, los tacos y el pozole, estaba preparada para perdonarle algunas cositas. Es decir, sería injusto intentar someterla al estándar de un país con múltiples gigantes de la animación y más específicamente una empresa que literal existe porque su fundador ya es millonario y no busca ni necesita hacer dinero con sus películas. Este cabrón está viviendo el sueño. México, siendo un hervidero de talento, pero sin darle las oportunidades a las personas correctas, nos obliga a tomar esta situación en contemplación al examinar esta película. Y debo reconocer que mis expectativas no necesitaban ser tan consideradas, pues el trabajo hecho en el apartado visual es genuinamente espectacular. No es perfecto, ya me conocen, pero quiero darle el crédito que se merece. La animación es ambiciosa, es ingeniosa y tiene sangre en ella. Otras producciones animadas del país tristemente han mostrado, ya sea por falta de presupuesto o tiempo, animación floja, y honestamente es algo que yo esperaba un poquito en esta película, pero no. Si bien la animación no es que tú digas, ay, súper mega fluida, me parece que no es un problema para nada, puesto que parte del encanto del stop motion está también en mostrar los detalles más artesanales del movimiento. Y si algo es esta película, es tremendamente artesanal. La película tomó y se comprometió con detalles como tener a Frankelda flotando y, por consecuencia, sus cabellos y ropas moviéndose constantemente cada segundo que está en pantalla como Frankelda, o tratar a las alas de Erneval como otra extensión de él y darles expresividad en lugar de ser solamente un accesorio. Pero, si debo mencionar todas mis observaciones con sinceridad, he de recalcar detalles que no están tan chéveres. La película sufre de algo de que, cuando lo mencione, quizás suene como una tontería, ténganme paciencia, está un poquitín sobreanimada. La mayoría del tiempo los movimientos secundarios de los personajes son buenos agregados para caracterizarlos y comunicar sus sentimientos, pero hay segmentos específicos donde la animación añade movimientos innecesarios para la secuencia. Son el equivalente a la sobreactuación, pero pues con marionetas. Los movimientos son necesarios para expresar las emociones o intenciones de un personaje, pero saturar las microacciones termina viéndose menos genuino que el hacer algo más sutil pero efectivo. Digamos que tienes a un personaje sintiéndose nervioso y lo muestras desviando la mirada y rascándose la mejilla, vuelve a mirar a la persona con la que habla y desvía la mirada de nuevo mientras parpadea constantemente y se retuerce el cabello. En lugar de hacerme pensar, oh, esta persona está nerviosa, pienso, esta persona se está esforzando en que yo me dé cuenta que está nerviosa. El deber del animador es encontrar el balance perfecto entre claridad y sutileza, y tristemente esta película no siempre lo tiene. Volviendo a los positivos, las secuencias mixtas de animación 2D con pinturas y con figuras de cartón o usando objetos como símbolos para representar a los personajes son hipnotizantes y recursos muy ingeniosos. Y no es solo cuestión de estética, dado que los temas de la película se prestan para romper la realidad del filme y guiñar a esta idea de que la ficción es real y está viva y... Son muy probablemente estrategias para ahorrar costos de producción o hacer secuencias de forma más simple que si lo intentaran con stop motion, porque son más abstractas o requerirían construcciones mucho más complicadas, pero el que estos momentos de animación híbrida ayudan a cortar gastos no las vuelve malas o un reemplazo que es menos bueno, pues tienen sentido y no están hechas a lo flojo tampoco, quedan chingonas. Si hay algo que esta película no es y no se le puede culpar de ser, es floja. Adoro el hecho de que usan animación stop motion para varios efectos también, añaden esta textura al mundo e incentivan la inversión. Estas nubecillas, siendo algodón y moviéndose cuadro por cuadro, tienen una presencia que ningún sobrepuesto digital podría conseguir. Esto es testamento del empeño y pasión en el proyecto. El diseño de producción es creativo y arriesgado. Los fondos, los escenarios, la escenografía son intrincados y bellos. He escuchado gente nombrar que tienen mezclas de elementos de Guillermo del Toro y Tim Burton y puedo ver eso, pero para mí es una dimensión diferente y se distingue bastante de esos otros dos ejemplos porque tiene este toque vibrante de la imaginación y hay cierta alegría a pesar de que son elementos un poco sombríos. Está muy chévere. Sin embargo, esta preciosa y maximalista composición en los fondos causa unos problemillas. La cosa es que cuando tenemos tanto detalle y color en el fondo, este empieza a resaltar al mismo nivel que el personaje en primer plano. Ahora,
No es que tengamos que tener fondos más simples sí o sí, pero la composición del frame, la iluminación y la coloración deberían ayudarnos a separar los sujetos protagonistas de la acción del fondo, por más bello que este sea. Hay ciertos momentos donde el ojo se pierde un poco en su intento de seguir el movimiento de los personajes porque el frame está sobrecargado. Son algunos instantes selectos solamente, pero se tenía que mencionar. Y aunque tenga este problemita, debo resaltar las escenas donde Erneval lleva a Frankelda por su ciudad y vemos a todos los monstruos casualmente en sus días, en el mercado y otras partes, y está chingoncísimo, está precioso, lo amo. Hay un buen blocking y composición en varias secuencias. No creo poder encontrar el screenshot de ese momento porque la película está en cines y pues no me voy a meter con una cámara de video, pero hay una escena donde está como, es el ángulo holandés y yo sí digo, ¿por qué? Pero es solo una que noté, así que no importa. Me encantan los segmentos donde Procustes da su opinión de los escritos de Frankelda o cuando intenta convencer al príncipe de seguir su plan. En esos momentos el blocking ilustra los movimientos de Procustes casi como si se metiera físicamente en sus cabezas. Aunque sigo sin entender qué son estos momentos cuando Frankelda pasa a través de una persona y hay como esta lucecita y como que los afecta o los deja aturdidos, la neta no entendí qué pedo. Finalmente, necesito puntualizar unas cuestiones con la dirección. Si bien hay muestras de dirección dinámica y creativa en los mejores momentos de la película, sí hay cositas que se les escapan. La verdad, todos los problemitas anteriores son bastante menores en comparación a los logros de la película, pero este sí es uno de los baches principales de la narración visual de la película. Hay una desconexión entre lo que está conceptualizado en el guión con lo que sucede visual y auditivamente en la película. Cosas que durante la escritura y el storyboarding pueden sobreponerse sin que te des cuenta, pero que al verlo en animatics o en pruebas, estas incongruencias deberían ser captadas por el director para corregir una de las partes en conflicto. Suena un poco vago, así que voy a poner unos ejemplos. Hay una escena donde Frankelda se molesta con un niño y se va corriendo. Luego la vemos regresar del lugar donde se fue corriendo a una maceta y sentarse ahí. Y si está huyendo en un arranque de enojo y tristeza, ¿por qué regresaría unos segundos después? Queda extraño. ¿Por qué no ponerle en una maceta que está más alejada para que parezca que siguió corriendo en línea recta hasta llegar ahí? O podemos colocarla hablando con este niño en un lugar más alejado para que ella pueda correr y llegar a esa maceta en lugar de darse la vuelta. Queda incómodo. Te recuerda que estás viendo una maqueta donde gente mueve marionetas, porque la acción de dar la vuelta es puramente práctica y no algo que tiene sentido con el personaje. Hay otro ejemplo de una escena donde Frankelda va a hablar con los reyes para preguntarles cómo regresar a su hogar, y en la escena vemos a Frankelda caminar en la habitación de los reyes y detenerse frente a ellos a plena vista. Entonces, cuando la reina la saluda, Frankelda hace esta expresión de sorpresa y se arregla la ropa, como si no esperara que lo hubieran visto hasta ese momento. Cuando estás parada justo frente a sus tronos, weón, tú caminaste ahí. Si a los hermanos Ambris les importara mi opinión o quién soy, y me hubieran mostrado este segmento, esta sería mi sugerencia. Adicionalmente, ya entrados en el tema del storyboard, hay ciertas secuencias donde el movimiento de cámara se queda un poquito corto. Y entiendo las cuestiones de presupuesto, la mera existencia de esta película ya es una pinche improbabilidad, pero en lugar de encontrar soluciones creativas o esos movimientos de cámara con escenarios muy elaborados de los que sabemos que son capaces, se quedan con un plano fijo en lo que se supone que es un momento de ascenso de energía y de las emociones. Así crean otro de estos desconectes entre la intención y magnitud de la escena con su par visual. Hay una cosa más que afectaría a la sección visual, pero como este aspecto es algo que afecta a grandes partes de la película, no solo en el apartado visual, es un problemita que voy a comentar hasta el final. Así que seguimos con el audio. De la gente que he visto comentar sobre la película, mucha de ella comete el error de decir doblaje cuando es actuación de voz. ¿Y será que estamos poco acostumbrados a que el audio sobre el que se hace la animación originalmente sea el mexicano? Pero aclarado eso, maravillosa actuación de voz. Todos sabemos que la mitad del encanto de Erneval es la voz. La gente se está poniendo cachonda por un hombre búho. Pero todo el elenco tiene voces adecuadas para sus personajes, desde la gentileza de los reyes, la profundidad de la araña malvada, la voz clara pero a veces áspera de Frankelda, y las emociones son expresadas hasta el extremo visceral cuando se necesita. Y todo esto sin mencionar la cantada, porque... ¡Ella me traicionó! Dijo que confiara en él. Es fantástico. El que la película fuera un musical me tomó por sorpresa. Ya me parecía mucho riesgo en sí hacer un stop motion, pero estos cabrones, y lo digo de forma halagadora, van y lo hacen un musical, a lo que Hollywood le tiene tanto pinche miedo. La música es muy buena, las melodías son lindas y también la instrumentalización, orquestación, que no sé la diferencia, me parecen fantásticas. Son composiciones de ensueño, suaves cuando necesitan serlo y tensas cuando tenemos la quema de brujas contra el príncipe de los hostos.
Y la verdad las canciones se me han quedado pegadas al pasar de los días. Como dice la gente de mi rancho, algo bien. Si bien los motifs o temas musicales no son muchos, son usados en las piezas ambientales de forma muy efectiva para revivir ideas en el momento adecuado. Ahora, hablando de las letras, hay partes que me gustan porque juegan con unos temas interesantes de la película, pero no soy la más grande fan de la lírica solo porque hay segmentos pequeños que no hacen mucho sentido. Me parece que priorizan el ritmo de las palabras, aunque la oración del verso no hiciera mucho sentido o rima. Aquí hay unos ejemplos. Son definitivamente una minoría dentro de las letras de todas las canciones, pero están ahí. De ahí en fuera, me encanta que las canciones mueven la historia adelante. Siempre son parte o del world building y de la creación de lazos entre personajes, o de ilustrar el convencimiento y la nueva determinación de otros personajes, definir el consuelo que encuentra Frankelda en la ficción, o la naturaleza dual de la ficción y la filosofía de la película. Ahora, sí hay un detallito con la mezcla de sonido en general, dado que a veces las voces no se distinguen muy bien del instrumental o de los efectos de sonido, y es difícil saber qué dicen. O sea, hablo español, weón, ¿por qué estoy buscando subtítulos en este segmento? Hubo efectos de sonido que me parecieron bastante originales para alguna de las criaturas, pero cuando usaron el sonido de pedo para la araña lanzando su telaraña en un momento súper serio, pues como que no, ¿verdad? Es en este instante que nos tenemos que poner más serios porque vamos a hablar del guión. Esta reseña es algo especial porque por la posición pionera de la obra me cuesta mostrarme mala con ella, pero hay que hacerlo. Los mayores problemas de la película se centran en la escritura, que al principio pensé un poco irónico porque a comparación con la animación stop motion es mucho más barato escribir algo bien en lugar de escribir algo mal. La cosa es que toma muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Sobre todo porque los hermanos Zambris, es un dato muy random, pero los hermanos Zambris en una entrevista comentan que fueron como 3 años de producción, aunque a lo mejor esto no incluye el tiempo en que escribieron el guión, así que no me voy a meter en esos time frames. Pero especialmente como alguien que ha estado intentando trabajar historias, terminar el manuscrito y revisarlo es una tarea monumental, pero muy necesaria. Al ver la película por segunda vez, porque claro que volví al cine, esta morra bobita y yo concordamos que grandes secciones de la película son más bien como un primer borrador. Y esto no quita todo el respeto que he expresado por la película. De hecho, me parece una gran lástima porque, arreglados estos problemas de guión y personajes, esta onda podría ser una pinche obra maestra. La película utiliza ideas muy interesantes y tiene un mundo rico en detalles. No sé si lo estoy diciendo bien, Plantus Terrentus tenga su historia de la creación como algo que es solo parte del plot de la película y no el plot entero, hace que todo el mundo se sienta más vivo y como algo más grande que una imaginación simple de la protagonista. Aprecio que la historia no le tema a momentos violentos y oscuros y presenciamos muertes algo grotescas que nos ayudan a medir la severidad de la situación en este plano fantástico, u otras muy violentas que nos dan la dimensión de la crueldad de los villanos. Si bien criticaré la ejecución más adelante, el setup de situaciones y personajes me parece maravilloso. El hacer a Erneval una consecuencia de la imaginación de Frankelda, pero a la vez algo que la hace escribir, ir de musa a, spoiler, fundirse con su libro de historias, es un concepto hermoso. Fusionar su interés romántico con su amor por las historias es un movimiento magistral. O como Procustes es introducido por tener este poder de infiltrarse a la conciencia de los humanos, y es a través de sus palabras que hiere a Frankelda, y cuando están luchando dentro de la imaginación de ella, él la captura y casi la vence usando su lengua. ¿Entienden? Es metafórico porque la lastima con sus palabras y se infiltra en su cabeza al potenciar sus inseguridades, y estas son las dos ideas pilares del conflicto y en teoría son muy buenas. Pero los diálogos son a veces algo redundantes o como que te quieren poner las cosas muy en la cara y personalmente no me molestó tanto, pero sí abarata momentos emocionales al explicar demasiado la situación. Hay detalles que están de más, que podrían haber sido asimilados en la narrativa en unas pocas líneas o una exposición más sutil aquí y allá, pero en cambio obtienen toda una escena. Y acá nombraré la secuencia inicial de la mamá de Frankelda. No me malentiendan, está preciosa la secuencia y ayuda a plantar la semilla en Frankelda sobre la creatividad y la que sería la idea principal de la película. Pero si hubiéramos abierto con, digamos, el entierro, donde Frankelda tiene esta visión de su criatura búho y se asusta y huye y se oculta para poder escribir sobre el príncipe y cómo él nunca dejaría que algo malo le pasara a sus padres. Hasta ahorita estamos justo como sucede la escena en la película, solo eliminamos la secuencia de la madre al principio. Solo con esto, del panteón a cuando ella va y se esconde a escribir, ¡boom! Con esto sabemos que es huérfana y que usa la escritura para salir de la realidad, y cuando más adelante la vemos llevar sus escritos al editor, podría tal vez mencionar algo como de que su mamá la incentivaba a escribir o que ella le contaba sus historias a su mamá al principio, o si dejamos la secuencia inicial, necesitaríamos al menos integrar la influencia de la madre de Frankelda más adelante en la historia. Hacer que, por ejemplo, la canción que cantan Erneval y Frankelda en el cementerio tenga una referencia a algo que su madre le decía, algo, porque si no se queda como una pieza muy desconectada de todo el resto de la narrativa. Y así hay cosas que se pueden acortar o asimilar
acortar secuencias para hacer la exposición más eficaz, porque si bien había cosas que se necesitaban acortar, otras cosas necesitaban ampliarse y desarrollarse. Es un balance en que la película tiene problemas. Ok, antes de que pasemos a cosas más pesadas, ¿por qué la Dama Coyote, tan poderosa como prueba ser para el final, no detiene a los malos antes? Se puede hacer el argumento de que quería salvar la vida de este güey, al que desmiembran para luego mandarlo a ayudar. Me puedo imaginar que quizás su clan de la muerte tiene ciertas reglas sobre qué tanta interferencia pueden tener, pero estamos hablando de una situación donde la entera dimensión está en peligro y uno pensaría que a lo mejor pudo haber hecho algo más. Ahora, creo que la cuestión de escritura de la película no va tan mal hasta que llegamos al final del segundo acto. Ya saben, donde los protagonistas se pelean y se separan mientras todo se va al carajo. Entonces, bueno, al principio Erneval se trae a Frankelda a su mundo bajo la idea de que le ayude a entender a los humanos para que puedan crear mejores pesadillas y mantener a su mundo con vida. Después tienen un montaje enamorándose y la madre, y él finalmente se decide a preguntarle si quiere quedarse como pesadillera real. Y cuando ella está a punto de aceptar, llega el actual pesadillero y dice: ay, qué bueno que aceptaste, vamos a trabajar juntos y yo voy a mejorar tus historias porque pues el príncipe ya te convenció. Y Frankelda se emperra y piensa que este güey la traicionó porque no esperaba tener un mentor, aunque medio minuto antes ella misma dijo que no se sentía a la altura para la posición. Pero no es como que el conflicto no haga sentido para nada. Frankelda viene de toda una vida de rechazo a su más grande ambición. Este güey aparece y, aparte de este morro que deja de importar bastante rápido, es el único que le asegura que sus trabajos son buenos y que de verdad tiene talento. Por buena parte de la película, la confianza de Frankelda en sí misma depende de la confianza que Erneval tiene en ella. La película hace un punto de mostrar esto. Entonces, ante la creencia de que sus palabras de afirmación y sus cumplidos eran solo un engaño para que ella dejara que su trabajo fuera arreglado y publicado bajo el nombre de otra persona, es devastador. Sin embargo, la escena sucede tan deprisa que no llegamos a sentir esa traición en su verdadero potencial para entender el enojo de Frankelda. Y el coraje que le da esta chica es a un nivel nuclear donde no escucha razones o explica para nada. Y después de esto el príncipe ya está todo triste y la araña lo convence de un plan para hacer que Frankelda se quede, pero este plan implica hacerle tener un sueño malo sobre su realidad. Y el güey acepta a pesar de que acaba de presenciar a este arácnido mentirle a Frankelda frente a él para perjudicarlo. Y a pesar de que sabe desde niño que este güey tiene ideas peligrosas, confía en él. ¿Por qué? Entiendo si me dices que Erneval es algo ingenuo, pero no es estúpido. Es una decisión tan poco característica del personaje que nos han expuesto durante toda la película. Y además, durante todo ese tiempo que pasó Erneval con Frankelda, ¿nunca pensó en advertirle que este güey intentará mentirle porque se siente que su posición está comprometida? Parece que quería que Frankelda le creyera a Procustes. Hay una escena que sucede cuando Erneval es un bebé niño todo chiquito, y es cuando el rey habla con Seymut y le comenta del peligro que corre su mundo y las ideas peligrosas de este araño. Esta escena nos da una escala del peligro y urgencia bajo la que están los reyes, pero el que Erneval la presencie hace que su posterior confianza en Procustes sea peor. El nene podría simplemente no estar presente en esa discusión. Eso al menos haría un poco más creíble que se preste para los planes del araño manipulador en una situación desesperada. Y acá es donde va la sección del problema principal que voy a guardar hasta el final, así que seguimos con los personajes. El diseño distingue bastante bien a los personajes. En personalidad son algo simples. En el lado positivo esto brinda claridad, ya que tenemos bastantes personajes que recordar. Los reyes son buenos y nobles, fungen su función, pero me habría gustado ver un poco más de sus intentos por corregir la situación del mundo. Aunque fueran solo vistazos a lo que intentaban, pero que seguía fallando antes de enfermarse, todas las estrategias que hicieron a Erneval concluir que su única esperanza era traer a una humana. Son bastante pasivos, así que ese es mi único detalle con ellos. Volviendo a cómo la simplicidad ayuda, el personaje del jefe de la guardia es un gran ejemplo. Se muestra atento a servirles, a protegerles y acompañando al príncipe para platicar afuera, y cuando lo hipnotizan para luchar en contra de la familia real, puedes creer su desolación al haber traicionado a quienes juró proteger. Es simple y efectivo. Ya mencionamos el poco provecho que se le saca al personaje de la madre de Frankelda, pero hay otro personaje que me hace decir ¿qué carajos haces acá? Y ese es este morro. Es un güey que gusta de Frankelda desde niño y tienen un momento donde platican ya de adultos y se da a entender que como que a Frankelda también medio le gusta o hay algo ahí. Por buena parte de la película pensaba que iban a hacer algo similar al final de Barbie y el Cascanueces, donde el príncipe del mundo mágico tiene como su representación un ser paralelo en el mundo real y sería este güey para Erneval, y con él la protagonista cuando regresara al mundo de los humanos se iba a quedar con él, que es como si se quedara con Erneval pero en una versión alterna. Pero sencillamente la película continúa con los demás personajes y se olvidan de este cabrón. No sirvió a ningún propósito. Me podrían decir que él se lleva el cuerpo de Frankelda del cementerio a su casa, pero si Erneval de todas formas iba a ir a buscarla,
él podría haber llevado el cuerpo a la casa de Frankelda y regresar a su mundo mágico. Es una lástima que se haya invertido valiosísimo tiempo en los diálogos con este güey que no nos aportó nada. Mínimo lo pudieron haber utilizado para alimentar las inseguridades de Frankelda respecto a sus escritos y el respeto que los hombres de su mundo sienten por ella. Imagínenlo, si se da a entender que se gustan o sencillamente que son buenos amigos y ella es rechazada por la editorial, va e intenta encontrar consuelo con este güey que es su amigo, pero resulta que el morro la incentiva a rendirse en su escritura para que se case con él y sea ama de casa, a lo mejor de una forma que la pinta como amistosa, pero en realidad él está empujándola a ello para su propio beneficio. Esa sería una desilusión muy grande para Frankelda, que alimentaría la desilusión aún más grande al más adelante en la historia, tenerla pensar que Erneval también la usó para sus propios fines egoístas y que no la respetaba como un artista. Esto le daría más sentido a la fuerza de su herida y haría que el personaje de este güey tuviera un punto. Ahora, el villano. De hecho, me gusta bastante, es todo una diva y está chistosón. La cosa es que este tarántulo no se presenta con tanta astucia como debería. Toda su onda es manipular tanto a los reyes como a los jefes de otros clanes, a Frankelda y a Erneval, para conseguir la corona. Su arma es su palabra. Aunque sus cuentos ya no sean muy buenos, su lengua sigue afilada. Sin embargo, hay instancias en las que va en contra de esta característica. Muchos momentos donde actúa de forma súper obvia en la que una persona razonable se daría cuenta de que le están intentando manipular y lo mandaría al cacahuate. Necesitamos verlo adentrarse a la cabeza de los demás de forma más sutil, más sigilosa. Moviéndonos a los personajes principales, sigue el príncipe de los sustos. Erneval es el personaje que obtiene más backstory y más elementos para hacernos simpatizar con él, y a juzgar por la reacción del fandom, funcionó muy bien. Fungiendo el arquetipo del príncipe de otro mundo, es caballeroso, gentil, dulce, de voz grave y en contacto con sus emociones. ¡Qué lindo! Siendo honesta, tras ver lo que sale en la ficción romántica de hoy, me alegra que tengamos un ejemplo donde el hombre no secuestra o maltrata de alguna forma a la protagonista. Al contrario, es re lindo. ¿Quién es un buen tecolote? Pero, si bien estoy ok con su personaje, lo que de verdad podría darle más dimensión es ver defectos en él. No es el caso en que está idealizado a un nivel que uno no pueda sentir empatía por él, pero sí quisiera ver más cuestiones donde su orgullo o su desesperación lo lleva a cometer errores. El error que hace que sus súbditos y Frankelda pierdan fe en él. Es decir, él sí comete un error en la película, pero lo hace al confiar en alguien que él sabe que no debe. Me encantaría que su falla se debiera a algo que es parte de su personaje, en un momento donde actúa en contra de ese personaje. Se nos expone como una persona llena de nobleza. Uno podría adivinar ingenuidad por lo mismo, pero la narrativa no muestra sus fallas adecuadamente. Con Frankelda la vemos ser muy insegura y con un temperamento más enchilado que tu cola después de digerir 2 bolsas de taquis fuego. Pero a Erneval lo vemos como un príncipe todo lindo durante el 90% del tiempo, hace algo bien tonto porque el guión lo necesitaba y continúa haciendo todo bueno. Cuando él canta como todo es su culpa, necesitamos una mejor razón para creerlo o para creer que él se lo cree, porque él sabe que Procustes retorció todo. No puedes tener esta gran pelea entre tus protagonistas sin al menos hacer que la razón del enojo tenga un porcentaje de verdad. Bueno, sí lo tiene. Él, en un sentido, traicionó a Frankelda al cooperar con Procustes, pero sería más poderoso si esto viniera de una reflexión suya, no de un lapso cerebral del güey. Si es todo por un engaño que se creen porque sí, o por una decisión nada característica del personaje, el conflicto termina perdiendo fuerza. Ahora vamos con Frankelda, personaje titular y protagonista de la historia cuyo viaje seguimos de una joven insegura a la salvadora del mundo de la ficción, quien ha decidido ser la autora de su propia historia. De nuevo, excelente en papel. Me agrada que le añaden este aspecto de malevolencia juguetona. Siendo una joven que encuentra consuelo en el terror o los sustos, queda bien y la distingue de otros arquetipos de personaje donde el escritor es una figura más inclinada al romanticismo o a la ternura, pero no en el caso de Frankelda y es algo que se aprecia. Un elemento muy prominente de su personaje es que se escapa de la realidad a través de su imaginación y creo que la mayoría de creadores tendría una experiencia similar, ya sea por huir de las desgracias más devastadoras de la vida o del simple aburrimiento. Me agrada que este aspecto tiene lógica con la forma en que Frankelda debe vencer al villano. Si bien sus fantasías se presentan al principio como un escape, se revelan como un arma para sobrevivir. Para el final, el plan de Frankelda no es escribir para huir de sus miedos, sino usar su escritura para atrapar dentro de su imaginación a la más grande fuente de sus inseguridades, confiando en su propia habilidad para retenerla cautiva. Este punto de la trama trae de vuelta los movimientos magistrales que hacen ver el pensamiento y pasión que se puso en la concepción del mundo y de los personajes. Esta es una historia de una chica que descubre su propio poder y le da valor a la fantasía. Hay fuerza en la imaginación, poder de espíritu que nos ayuda a sobrellevar la pérdida de un ser querido, la poca fe de un miembro de nuestra familia, el fracaso, un hereditio malvado que quiere usarnos para asegurarse el trono o cualquier otra adversidad. En este aspecto no tengo casi nada que criticar, salvo algo que quizás sea una preferencia mía. Debo decir que nos hizo falta ver más de los escritos de Frankel.
de su narración en la que Erneval cree, del alma del autor que revivirá este mundo. Vemos segmentos de cuentos cuando es niña y el poema de Tinta Invisible, pero quiero ver más de su prosa madura. Una muestra de que sus escritos son buenos y que las críticas del malo y del editor son verdaderamente injustificadas y fruto puro del prejuicio y la envidia. Sin este elemento, el que se afecte tanto al recibir feedback de un escritor con más experiencia se puede leer como soberbia. Para el clímax, cuando ella comienza a narrar al final del villano como parte de su plan, tenemos este trozo de su prosa como ejemplo de su escritura fuerte y está cool, pero es un poquitín tarde a mi parecer. Con esto damos pie al tema de la inseguridad de Frankelda. Con la abuela desalentándola para escribir y viviendo en la época en que lo hace, el que se aferre con tanta fuerza a su escritura y que sea tan protectora de la misma tiene sentido. Podría aceptar la soberbia y fragilidad del ego de ella como una falla en su persona y la vuelve un personaje más complicado, pero la forma en que esta falla es expuesta es donde hay problemitas. Como no tenemos este elemento mencionado de ver su escritura y porque no tenemos una razón por la que ella confiaría en la palabra del araño sobre la palabra de Erneval, es que sus arranques no se sienten justificados. Volviendo a la escena de la pelea, imagínense si el príncipe tuviera un defecto que le prohibiera ver la verdadera maldad de la araña y le hiciera esconderle más verdades a Frankelda. Y sobre todo, si el malo usara la manipulación de forma inteligente y tuviera al menos una escena a solas con Frankelda donde se pinta como un aliado y mentor que poco a poco la hace dudar de sus habilidades y sobre todo de las intenciones de Erneval mientras él sigue pintándose como alguien noble. Y si tuviéramos estas cuestiones que le den fuerza a las dudas que ya sabemos que Frankelda tiene sobre sí misma, esta escena tendría el impacto que requiere. Ahora, hay otro elemento que podría completar la inseguridad de la protagonista y que la película no desarrolló mucho, y es el ser una mujer en un mundo dominado por hombres. Si han visto mis videos anteriores, saben que no soy muy fan del empoderamiento barato, esta onda que usa Hollywood a cada rato, pero eso no quita que sea un tema que puede ser bien manejado y que el género de un personaje es clave para la escritura del mismo. No porque tengas que seguir clichés de cómo es un chico o cómo es una chica, pero sí define cómo el mundo los trata y cómo el personaje reacciona a ello. Tenemos rastros de este tema en los comentarios que la abuela le hace sobre no, las mujeres tienen que encargarse del hogar y en cómo el hombre de la editorial la rechaza. Pero si este estigma de ser mujer la siguiera hasta el mundo de los sustos, si fuera parte de sentirse de nuevo debajo del conocimiento de un hombre como Procustes, o sentirse manipulada y menospreciada por su interés amoroso, y si usaran este personaje secundario para añadir otra traición de un hombre en el que ella confiaba, el conflicto tendría más peso. El elemento estaba ahí, los hermanos han hablado de esto en las entrevistas, que es parte de su concepción de Frankelda, pero las piezas que ya estaban sobre la mesa no se usaron de forma óptima. Finalmente tenemos a la familia rota de Frankelda. Dejando de lado mis comentarios con la presencia de su madre, me gusta mucho este momento temprano donde ella proyecta la pérdida de sus padres en la determinación de Erneval para salvar a los suyos. Otra oportunidad que se escapa de la narrativa, y esto es algo que a mí me habría gustado ver, es tener el tema de la muerte más presente, no solo en la desaparición de este mundo mágico y de los padres del protagonista, sino con la mortalidad de la misma Frankelda, en un miedo de morir sin poder hacer sus escritos llegar a más personas, a lo mejor reflejando lo que sucedió con su madre, que sus escritos mueran con ella. Tener este miedo le daría más fuerza a la línea final sobre cómo ella vive mientras escriba y las historias son eternas y así. Y ahora, es momento de discutir la piedra principal en el camino de esta película a la excelencia, y esto es... Porque no tengo ritmo. El ritmo es el principal obstáculo de la película, tanto en cuestiones visuales, un poco en las auditivas y sobre todo en el guión y los personajes. En la animación, esto se traduce a problemas con el staging y la claridad, y más específicamente en el acting. En palabras más simples, no da las pautas para guiar adecuadamente a la audiencia a las cosas en que necesitan poner atención para entender el objetivo del shot. Hay un momento donde la reina va caminando a su silla y está caminando junto a su hijo. De pronto, el hijo dice ¡mamá! Y se agacha y la sujeta, y la ayuda a llegar a su silla todo preocupado. Podemos sobreentender que la señora se tambaleó o se iba a caer, pero el movimiento en la animación es tan rápido que no podemos verlo de verdad. Tenemos que adivinarlo. La animación debería ser clara con la señora perdiendo el equilibrio, debe haber un espacio entre el momento en que ella comienza a caer y el momento en que Erneval la atrapa. Cuestiones similares se repiten durante toda la película aquí y allá. Apenas nos dan pauta para ver al príncipe reaccionar a esta criatura derritiéndose. Disminuye la reacción porque apenas podemos digerirla. Y en el acting,
Primero quiero reconocer lo expresivo que llega a ser y como logro general de la animación. A veces funciona como un añadido secundario al plano y es muy bueno en acentuar la situación principal con este apoyo. Sin embargo, a veces nos falta este espacio entre el catalizador y la reacción de los personajes. Sus respuestas emocionales son un poco muy intensas. Mi amiga y yo llegamos al punto de intentar adivinar cuándo Erneval iba a comenzar a llorar de nuevo. Y hasta me sentí como la gente que se burla de Shinji por llorar. Ahora, no es problema que llore, pero lo hace mucho y muy fácil. Lo mismo con Frankelda. El hombre araña le dice que sus historias están ahí más o menos y al segundo siguiente ya tiene lágrimas en los ojos. Déjala procesar la información, déjanos ver su sorpresa y cómo intenta aceptarlo pero poniéndose más triste mientras sus comentarios del güey continúan. Podemos verla parpadeando para reprimir el llanto. El llorar es una resolución emocional. Necesitamos un camino que nos lleve a ella. Y de hecho, tiende a ser más emocional para una audiencia el ver a un personaje intentando contener esa emoción en lugar de rendirse a ella inmediatamente. Otro ejemplo, además de las lágrimas, sería cuando los padres de Erneval despiertan y se dan cuenta de que su hijo está muerto. Si bien me fascina la actuación de sus voces en este instante, es muy rápido. Al verlo tirado, quizá intenten acercarse primero, dudar si está herido, entrar en negación por un instante y una vez que están casi seguros de que está muerto, sueltan estos gritos desgarradores. Se puede agregar complejidad a algo tan simple como una reacción emocional y es algo de lo que esta película se hubiera beneficiado mucho. Ahora, con el sonido es de los apartados que menos se afectan por la cuestión del ritmo. Es algo muy minúsculo que es la transición al inicio de las canciones. Me refiero a las canciones estilo musical. Comienzan algo un poquito abruptamente. Empezando con la canción Eres verdad, eres ficción, siendo la pieza que nos introduce al hecho de que esto es un musical. Su transición del diálogo de Ernevalito con sus papás debería llevarnos un poco más tranquilamente al inicio de la canción. No es tampoco un Janice, no, it's fine. Sí hay un instrumental antes de que el papá cante las primeras líneas, pero creo que mi bachecito con esta secuencia es porque la escena de diálogo se interrumpe y entonces comienza una presentación musical en lugar de ser una charla de los reyes con su hijo que poco a poco se vuelve canción. Lo estático de algunos planos aquí tampoco ayuda a dar este dinamismo. La canción de Tinta Invisible también sufre un poco de esto, más que nada por el entusiasmo de las primeras líneas de Frankelda cuando ella se mostraba algo más insegura un momento atrás. Una vez más, de las emociones de la escena de diálogo al inicio de la canción no hay una transición tan suave, sino algo más como un corte. La repetición de esta canción lo hizo bastante mejor al tener las primeras líneas de Ernevalito coincidir con sus emociones antes que la canción iniciara. Igual, de todos los problemas causados por el ritmo, este es el menor de todos, y las otras canciones tienen muy buenas transiciones, pero pues estamos acá para diseccionar la película, ¿verdad? El mencionado hecho de que se necesita una transición tanto en lo visual como en lo musical aplica especialmente en la historia y en los personajes. Muchas veces van directo al grano sin desarrollarlo de en medio. Hay muchas escenas donde no hay una construcción al siguiente segmento o a la siguiente emoción. Cuando comento que parece un poco borrador, no es por ser mala, sino porque he observado esto pasar en versiones tempranas de otras historias. Primero, la cosa parece más como una lista de situaciones claves que mueven la historia. Pero, una vez revisada y completada la historia, debería tener hilos que conecten cada segmento clave con el otro o que lo expandan para dar pie al siguiente punto. Y algo que me duele especialmente es que el ritmo afecta al romance. Hay muchas personas a las que les gustó y eso es muy chévere. En teoría a mí también me gusta mucho. Esta conexión entre la mayor fuerza de Frankelda y la existencia de Erneval, su simbiótica consecuencia en la vida del otro es... Y el hecho de que sea fan de sus escritos es doble... Puedo ignorar su forma animalística y no catalogarlo de zoofilia porque a pesar de su apariencia se presenta como una persona funcional, no como alguien, pero los sentimientos románticos avanzan tan rápido que a pesar de todas las cosas que tiene a su favor, no me los creo. Al principio. Entiendo si él ya está enamorado de ella para cuando la visita de adulta, pues ha podido observarla por años, pero ella cae súper rápido. Perdono lo rápido que ella se adecua a ver un hombre búho por su naturaleza imaginativa y su fascinación por lo sobrenatural, pero que en este mismo encuentro esté súper cómoda bailando y siendo cargada por él es... Y que justo en la siguiente canción ya se van a besar, no ha pasado ni un día. El toque accidental de manos y la pena serían suficientemente adecuados para esta parte si las muestras de afecto fueran modestas al principio y gradualmente volviéndose más atrevidas, hasta casi besarse antes de la pelea y después besarse de verdad en el momento final. Madre mía, esto sería otro nivel. Tristemente, eso no es lo que tuvimos. El darle calificación a esta película fue especialmente difícil porque de verdad quiero hacerle justicia, pero tampoco quiero que la emoción que me da sesgue mi juicio.
Me encontré cuestionándome si de verdad amaba esta película por sus méritos o amaba la idea de ella. Después de todo, hablo mucho de lo que me gustaría que se le añadiera, de lo que debió dejarse de fuera, de las bases que no se desarrollaron como se debían. Sumando a esto, soy un amante de los musicales y la animación. Soy mexicana. Soy una escritora un tanto no convencional y me encuentro en el momento más complicado de mis aspiraciones creativas. El instante exacto donde me entran más dudas que nunca sobre mi propia habilidad coincide con el pasar de este film por los cines. Enterrada bajo todos mis favorables prejuicios está la verdadera imagen de esta película. ¿Y cuál es? Si bien la película tiene sus mayores fallas en escritura, y es algo que yo siempre priorizo al dar una sentencia, tengo un último argumento que hacer. La ejecución falla en muchos aspectos, mas estas fallas no invalidan por completo lo bueno que los conceptos o las porciones expuestas traen a la mesa. ¿Una mejor ilustración de las inseguridades de Frankelda elevaría la película? Definitivamente, pero tampoco es que la película no muestre segmentos creíbles de esta inseguridad. Nos da una versión, digamos, incompleta, que le falta potencia, pero está ahí con sus grandes aciertos. Lo mismo con el romance, tiene momentos apresurados, pero en su planteamiento tiene sentido y tras el montaje de los protas pasando tiempo juntos, ya nos resulta creíble que su afecto haya crecido. Sus fallas son más falta de pulir en varias secciones, más que una ausencia completa de elementos. Ahora, el ritmo sí es una falla grande. Interfiere con la percepción de la película, pero al menos no la vuelve incomprensible. Con una escritura balanceándose en el filo de lo mediocre por fantásticas y complejas ideas que no se exponen de forma ideal, añadiendo un apartado visual y sonoro que tienen sus detallitos pero siguen siendo preciosos, y finalmente sumando un poco de sustancia X de su relevancia histórica, me he decidido por un 7 de 10. Incluso si uno observa esta obra sin tener conexión personal con su país de producción, se debe reconocer que el esfuerzo y pasión de sus creadores es admirable, pues prevalece valientemente en la situación actual del arte y el entretenimiento. Su ambición, sus temas, el riesgo que supone y la victoria que se ganó. Es una película que decidió dejar de ser conveniente y no limitarse a ser un producto más para ser vendido. Esta película eligió ser brava. Se paró frente al ojo escrutador del país y del mundo para afirmar: soy inmortal, soy historia, soy arte. Soy Frankelda. ¿Crees que estamos solos? Que la noche es nuestra, pero en pesadillas no todo se muestra. Mi tinta nos mira, mis ojos te escriben, en sombras habitan, en hojas se esconden y no es tan horrible. Al leer se habita lo oculto, tinta invisible que vive sin vivir, autor que es susto.